Bueno, vamos a iniciar nuestro comité técnico el día de hoy con el euro, movimiento que se extiende bastante en el euro. La semana pasada hablábamos de retrocesos comprables en nuestro trading room, retrocesos hacia el POC, aunque esta señal pues nunca se da, continúa el movimiento a la baja. Acá tenemos un movimiento lateral, movimiento de consolidación, luego del sell-off, pues esas son las mayores probabilidades, luego un sell-off posible de rebote o posible consolidación, es lo que tenemos ahora en el gráfico de 240 minutos, el I ratio en extremos, en case, el I ratio también en extremos, en el gráfico en 240 minutos. Sigue el navegador también favoreciendo cortos, por eso pues no descartamos posibles rebotes, ¿sí?, para seguir favoreciendo cortos. Me gustaría un rebote hacia esta zona. De hecho, cerca del punto de control en 60 minutos, 38.20, o el top del box ahí en este gráfico con case. Es un movimiento que se extiende, por eso vamos a tener cautela con largos, aunque si revisamos la diaria del euro, todavía estamos en una zona de fluidez y valle, por eso vamos a tener algo de cautela. De hecho, hoy se da un rebote bastante interesante, se visita al mínimo del día anterior, así que creo que todavía tenemos espacio para los que puedan revisar el gráfico de 4 horas y de 240 minutos. Estamos en zona de fluidez y todavía tenemos espacio hasta los 1.37. Así es, 1.3721. Yo lo tengo en el 1.37, Andrés. Así que con fluidez por ahora. Listo. Cautela con largos. Por ahora subasta de venta, aunque el I ratio en niveles extremos en 4 horas. También el gráfico con case. Los rebotes vendibles o quizás una consolidación para continuar a la baja. Con fluidez por ahora en 4 horas y en la diaria. La libra dólar por ahora consolidando en 240 minutos. Bueno, esto parece ser bajista, en la diaria se ve bastante bajista, no tenemos la oportunidad de ver el gráfico diario en estos gráficos, pero un siguiente máximo menor en la diaria es corto, por eso muy atentos. La diaria tenemos una negación bastante interesante, de hecho lo alcanzamos a ver algo, alcanzamos a ver algo de esa negación en el gráfico con case, y es este último movimiento al alza y esta negación. Sí, Andrés, así es. El rebote me parece que es vendible por el gráfico diario. Si pueden revisar el gráfico diario, hay que estar muy atentos al desarrollo de máximos menores, quizás para ir a buscar el 1.6810. Ese puede ser nuestro objetivo. El gráfico de 240 minutos. Bueno, tenemos algo en este marco de tiempo y es el POC. Hoy tuvimos un rebote hacia ese nivel, ahí encontró algo de oferta y ahora pues parece que está encontrando nuevamente demanda. Y esto puede ser un primer mínimo mayor luego de un movimiento extendido, algo así como lo que tenemos en 60 minutos en el euro. Bueno, un movimiento que se extiende, movimiento de consolidación y posible HL. Creo que lo tenemos mucho mejor en la libra. Ahora, si rompe el 1.6889 por arriba de ese nivel, pues vamos a favorecer largos. ¿Hasta dónde? Hasta esta zona nuevamente. Por ahí estaría nuestro objetivo. Pero si falla de nuevo estos niveles, hablo de estos asimétricos 68.52 y 68.41, si fallan esos niveles, creo que vamos a favorecer cortos. ¿Listo? Con objetivo al 68.10. Este es nuestro objetivo en el gráfico con case. Si se da el corto, por eso vamos a estar atentos con ese posible fallo de asimétricos para el corto. Y por el lado largo, recuerden, una ruptura del 68.89 para ir largos hasta la zona de alto volumen a precio. Bueno, sigue consolidando el australiano dólar en la diaria en 240 minutos, que parece ser alcista. Creo que podemos seguir favoreciendo largos en el australiano dólar mientras esto se mantenga por arriba de estos niveles. Por arriba del 93.68, del 93.58, del 93.49. Mientras el precio se mantenga por arriba de esos niveles, favorecemos largos. Ahora, si esos niveles fallan, o sea, si tenemos rupturas con cierre por debajo del 93.40, pues tendríamos la oportunidad de favorecer nuevamente cortos, más o menos hasta este nivel. Así que vamos a estar atentos. Ahí dejamos la doble hipótesis planteada para esta semana. Por arriba
del 93.68 largos, 93.68 largos, y por debajo del 93.40 pues favorecemos cortos. Recuerden, cuando hablo por arriba o por debajo es cuando tenemos rupturas con cierre, ¿ok? Rupturas con cierre. Es un mínimo mayor, sí, pero ahí tenemos un rango interesante en 240 minutos. Me quedo con ese rango. Ya saben entonces los niveles claves para esta semana. Bueno, canadiense largos, creo que podemos favorecer largos. Y bueno, estaba contando, teníamos una hipótesis en el trading room y era esperar retrocesos comprables. Aquí no lo alcanzamos a ver, pero teníamos una hipótesis más o menos hacia esta zona, que era la parte inferior del box 10857 para favorecer largos desde allí. Será la entrada por niveles en case. Es un mínimo mayor ahora, no operamos el nivel, pero sí tenemos un mínimo mayor interesante. Creo que podemos seguir favoreciendo largos en el canadiense. Primer objetivo 10911 y creo que puede buscar hasta el 10960, más o menos hasta esta consolidación cerca de estos niveles. Y creo que podemos tener un objetivo. Se ve interesante, el navegador está favoreciendo largos contra tendencia, pendiente positiva para el I ratio, también en 4 horas favoreciendo largos contra tendencia, y el I ratio pues digamos que creo que todavía tiene oportunidad para subir un poco más. Ahora, y subasta de compradores para el dólar yen. Ayer lo hablábamos en el videoblog. Hablábamos de esta zona, de hecho, de estos niveles para favorecer largos. Por acá tenemos un doble piso con case y se veía bastante interesante en marcos menores para favorecer largos. Este era uno de nuestros objetivos y ahora creo que podemos seguir favoreciendo largos hacia estos niveles. 102.40. Me gustaría un retroceso hacia el POC semanal y algo así para buscar estos niveles. Ese sería el objetivo, el siguiente objetivo. Ahora, si esta zona pues se rompe, pues tendríamos espacio, yo creo que hasta el siguiente pivot, pero vamos por partes. Por eso, bueno, ya tenemos ruptura en 4 horas por arriba del punto de control semanal, por eso a esperar retrocesos y el desarrollo de mínimos mayores. Se empieza a extender por velas para que lo tengan en cuenta. Gráfico de 240 minutos se extiende un poco por velas. La entrada es por retroceso. Creo que me quedo con el gráfico de 240 minutos y un siguiente mínimo mayor. Pues creo que puede ser una nueva oportunidad para favorecer largos. Esto está enredado definitivamente en el gráfico semanal. No hay mucho que decir, está en rango, está entre el punto de control diario, entre el punto de control semanal, entre el punto de control de 240 minutos. Bueno, esto es un rango interesante para operarlo en marco menor, pero en diario o en otro marco de tiempo pues en realidad no se ve tan bien. Por eso a esperar retrocesos para seguir favoreciendo largos por ahora. Bueno, me gusta bastante este dólar franco, lo que hace en la semanal. Esto lo considero una ruptura fallida. Ruptura, la hoja que falla. Además, es una V que termina desarrollándose hasta el pivot y ahí encuentra demanda nuevamente. Vela envolvente. Definitivamente los retrocesos son comprables. Ojo, en esta zona no descarto cortos, pero estos cortos, bueno, para marco menor, los que les gusta un poco el scalping. Ahora, los retrocesos son comprables. Me gustan estos niveles. Quizás un poco más abajo, bueno, no sé, esta zona, no sé si alcance a llegar hasta estos niveles de la zona de alto volumen a precio, pero los retrocesos son comprables por ahora. Esa es la hipótesis que planteamos en el dólar franco, retrocesos comprables en 4 horas, en diario me gusta el pivot diario, un retroceso hacia el 88.50, quizás un poco más abajo. Para los más conservadores, el 88.16, ese retroceso hacia ese nivel parece interesante. Y bueno, ahí lo tienen. Ojo con este nivel también. Un retroceso hacia el 88.33, también interesante. Y en esa zona creo que podemos favorecer largos nuevamente.
En el gráfico de 240 minutos, el oro, la semana pasada hablábamos de cortos, no sé si recuerdan, para los que entraron también la semana pasada, hablábamos de esta formación en B, hablábamos de esta corrección, pero miren que, bueno, en realidad se termina desarrollando. Este mínimo, esa cola, termina visitando el pivot anterior en el gráfico de 240 minutos. Así que creo que ahí se alcanza a desarrollar esa formación en B. Esto ya es otro trade, esa cola de piso, más esa confirmación de la siguiente vela, que simplemente nos dice una ruptura fallida, nos habla de una ruptura fallida, y luego pues de la ruptura del punto de control. Creo que los retrocesos acá en esta zona, los retrocesos son comprables. Esta es la hipótesis por ahora en el oro. Este retroceso hacia este nivel creo que es comprable. Bueno, si ese nivel falla, quizás este, pero creo que podemos seguir favoreciendo largos. Ahora, si esto falla, pues cambiamos el sesgo nuevamente. Cuando digo falla, es si tenemos cierres por debajo del 1.289, velas que rompan y cierren por debajo de ese nivel para decir que falló. Por ahora, los retrocesos son comprables. 1.293, me gusta un retroceso hacia ese nivel. Además, es un mínimo mayor. Sería un primer mínimo mayor aquí en Case. Sería, bueno, también un primer mínimo mayor en 240 minutos. Bueno, creo que se ve bastante interesante. Se ve bastante interesante. Así que ojo con el oro, retrocesos comprables. Nasdaq se extiende al alza por velas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas consecutivas al alza. Bueno, los retrocesos siguen siendo comprables. No descarto ni es el momento de plantear cortos. Para mí los retrocesos son comprables en Case, también en 240 minutos. La semanal se empieza a ver interesante. A ver si rompe el POC. Ojo con este nivel. 3.621. Yo sé que estamos un poco lejos. Bueno, 611. Pero si ese nivel se rompe y tenemos cierre por arriba de ese nivel, vamos a buscar los 3.700. Ese es el objetivo. 3.700. Y bueno, y quizás a buscar el pivot anterior. ¿Sí? A hacer un doble techo. Pero si rompemos el 321, vamos por el 3.700. Eso es la hipótesis para esta semana en el Nasdaq. Retrocesos comprables, nivel clave 3.621. Si se rompe, vamos a buscar el 3.700.